enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Hermana Alicia. Aquí batallando con estas modernidades. Padre Néstor, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya. Agradezco demasiado tu disponibilidad para poder tener este pequeño diálogo. Te platico un poco el proyecto. Bueno, sabes que desde agosto, pues, el obispo me nombró coordinador diocesano de la pastoral vocacional. De hecho, hoy te conocí en la pastoral vocacional cuando yo era seminarista, cuando tú andabas por acá en esta hermosa tierra tan pequeña. Hermosísima. A partir de agosto estoy aquí. Estoy aquí, y dentro de los proyectos que tenemos en la pastorales hemos hecho algunos videos donde compartimos historias que estamos convencidos que pueden cambiar historias de muchos jóvenes, hombres y mujeres que también están en búsqueda, en discernimiento, y que es mejor escuchar testimonios concretos, rostros concretos de la vocación, y por eso con esa intención hacemos esta videollamada para conocerte, conocer tu historia, y pues que los chavos vean rostros concretos de la vocación. Gracias por pensar en mí, muchas gracias. Y yo creo que el señor obispo no se equivocó al elegirte, porque me consta que eres un chavo, bueno, ahora un sacerdote, perdón. Te conocí como un seminarista joven, lleno de fe, muy integrado y con mucha convicción. Recuerdo aquella velada con tantos jóvenes, tú al frente, muy responsable. Así es que me quedé con ese buen sabor de boca de ese seminarista que ama entrañablemente a la Iglesia de Cristo. Gracias, Alicia, te agradezco. Vamos a iniciar primero con eso. ¿Quién es Alicia Ortiz? Platícanos quién eres, de dónde eres, tu vida más que nada, ¿verdad? Lo que nos puedas compartir. Claro, soy Alicia Ortiz Suárez, soy misionera de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es una congregación de derecho pontificio que nació en 1934 como producto de una fusión de una fundación que desde el 1908 estaba realizando el padre Agustín Iztal García, de la Congregación del Santísimo Redentor español, que había venido a México a misionar, y bueno, pues anduvo por Oaxaca, por Veracruz, por muchos lugares del país, y bueno, no se concretaba su misión, aunque tuvo muchísimas catequistas que le seguían, pensando en los más necesitados, en los que menos tenían acceso a la catequesis. Esto por el sur. Por su lado, en el norte, en Canatlán, Durango, María Teresa Rivera, nuestra fundadora, pero unos años después, como por el 1918, andaba queriendo también fundar. Por eso es que la Santa Sede reconoce nuestra congregación de Derecho Pontificio a partir de 1934 y le llama fusión, porque se fusiona el ideal del padre Agustín Iztal con el de María Teresa Rivera, mexicana, ¿verdad? Cuyo celo por las almas más necesitadas o por los niños abandonados, la mujer marginada, pues se compaginó. El padre Agustín Iztal, con la persecución cristera, tuvo que retirarse, ¿verdad? Porque, bueno, pues tú sabes que el gobierno de Plutarco Elías Calles, pues expulsó a los sacerdotes, a los obispos, a las religiosas extranjeras, y bueno, al interno en el país prohibió el culto. Y entonces, bueno, pues ya se quedó aquí todo como que a medias, pero la madre seguía luchando y él tuvo que irse a Venezuela. Y bueno, la madre seguía luchando por la fundación hasta que una señorita, Adelaida Islas, se encuentra con María Teresa Rivera en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y le entrega los escritos, las reglas que el padre Agustín Iztal dejó para su congregación. Él la quería como misioneras de la Natividad de María, del Perpetuo Socorro. Lo que pasa que tengo dos hermanos sacerdotes y son misioneros de la Natividad de María, entonces se me cruzaron un poquito los cables. Entonces, bueno, él quería su obra como misioneras del Perpetuo Socorro,
puesto que Pío IX ya le había dicho a los redentoristas que la dieran a conocer, ¿verdad? Es un icono oriental, bizantino. Entonces la Madre María Teresa quería la congregación como milicia de María. Cuando Adelaida Islas, un sacerdote, un redentorista las conecta, Adelaida Islas le cuenta todo lo que quería el padre y le da la regla, María Teresa la toma y la lleva a cabo, ¿verdad? Entonces es que Roma, un obispo nos apoya y bueno, es que Roma acepta no la fundación propiamente del padre Agustín Istal ni de la madre, sino una fusión que se lleva a cabo, se reconoce en 1934 y es ahí donde nace las misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con un carisma que es el seguimiento de Jesús. Anteriormente era misionero, maestro redentor. Ya con varios estudios de años para acá, unos 20, 15, hemos decidido como congregación seguir al Jesús Redentor. Ves que todas las congregaciones religiosas seguimos un matiz del Evangelio de Jesucristo. Bueno, nosotras seguimos al Redentor, que incluye para nosotras al Maestro por nuestras escuelas, por la pastoral educativa, y al Redentor, que en cualquier pastoral donde estamos, casa hogar, misión itinerante, permanente, indígena, temporal, donde quiera tratamos de redimir, de que la persona se sienta amada, no excluida, ¿verdad? No condenada, porque Jesús a eso vino, a salvarnos a todos, a amarnos a todos, ¿verdad? Claro, dentro de nuestra libertad, pues siempre y cuando elijamos propiamente este seguimiento de Jesús. Entonces nuestro carisma es redentor, heredado de San Alfonso María de Ligorio. Por eso el colegio en Tampico se llama Colegio San Alfonso, porque él fundó a los redentoristas. Él fundó al padre Agustín Istal, nuestro fundador, a quien Roma reconoce como nuestro fundador, ¿verdad? Y a María Teresa Rivera. Por eso el carisma es redentor. Entonces nuestro carisma es seguir a Jesús Redentor, ¿verdad? Para seguir a los más desprotegidos, de condición humilde y material, sin excluir a nadie. A ejemplo de María, socorrer al más pobre sin excluir a nadie. Es decir, nuestro carisma redentor es inclusivo, Padre Néstor. Esa soy, Alicia Suárez. Muy bien, Alicia. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres originaria? Soy originaria de León, Guanajuato. ¿Y ahí conociste a las hermanas? Mira, mis papás fueron muy católicos desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Entonces siento que desde ahí heredé la fe, desde el vientre de materno. Mi papá trabajó casi 30 años como sacristán y como personal de confianza en el santuario de Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete, aquí en Silao, Guanajuato. Entonces, todos estos años de mi papá ahí hizo que yo conociera a las religiosas de cerca y a los misioneros de la Natividad de María que estaban encargados de este santuario. Ahora están los diocesanos de aquí de la Arquidiócesis de León. Entonces mi papá, pues no solo se dedicaba a las labores propias de la sacristía y de limpiar el templo y de conducirle al padre, de hacerle mandados a León y de hacer mil cosas, ¿no? Yo recuerdo que él era un adorador y a cada sacerdote que visitaba el cubilete, esto yo lo constataba a cada vacaciones, a partir de los 6 años, a los 20 que me fui a la congregación, mi mamá me permitía ir de vacaciones, e incluso a veces mi familia iba a algún lugar a vacaciones al martes días. Jamás conocí el mar hasta la congregación, porque me apasionaba ir a ayudar primero a mi papá, y después, bueno, las madres me tenían mucho cariño, los padres también, ¿verdad? Yo veía con su anhelo por visitar las rancherías, a los niños chiveros, a hacerles sus piñatas en las posadas, disfrutar yo, compartir yo, escuchar a los seminaristas, iban 5, 10, 15, 20 muchachos a cantar la entrada y la salida de las posadas, y todo esto a mí me llenaba. Entonces, cuando yo veía a mi papá limpiar o hacer algo, cada vez que pasaba por el Santísimo, por aquella custodia especial, mi papá se hincaba, así pasara 20 veces, y me hacía entender la grandeza de la divinidad de Jesús Eucaristía, que pienso que ahí comenzó la vocación, ¿verdad? Entonces, mi interés era irme con las madres que atendían el santuario, que atendían a los padres ahí.
que eran las misioneras guadalupanas de Cristo Rey. Sin embargo, bueno, pues por algo no se dio, incluso yo ya había hecho el proceso con ellas, retiros con ellas, ya iba a entrar ese año que entré con las del Perpetuo Socorro, ya me habían ellas regalado la liturgia, la Biblia, las sábanas, y pues mi papá me dijo, no, te esperas hasta que veamos que sea verdad, y como que me frenó, porque mi papá pues sí también quería mucho a las madres, a los padres, sin embargo como humanos, de repente veía algún defecto fuerte en alguna de ellas y pues dijo, no, yo no dejo ir a mi hija a la cuna del lobo, ¿no? Por alguna, pero pues finalmente la amaba a todas. Y mi mamá también, estas mismas religiosas vinieron aquí a mi casa cuando yo terminé la secundaria. Vinieron 2 para llevarme ya a la congregación de ellas, pero mi mamá dijo, no se va. O estudia, o que termine su prepa y luego se va. Entonces, pues yo obedecí a mi mamá. Y ya en cuanto las madres se fueron tantito, mi mamá, que era una mujer muy católica, dijo a sus espaldas, sí, como a ellas no les dolió, no te vas. Entonces terminé mi prepa, pero ahora yo no tenía tanto interés de irme. Ahora lo que hice fue, pudiendo haber entrado a la universidad, aquí está en León la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato, hice un curso en el Tecnológico de León como administradora de empresas, y bueno, finalmente hice un examen en Guanajuato, en la capital, por la Valenciana está la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, aprobé el examen y ahí me quedé. ¿Pero por qué me quedé? Me quedé semestre y medio, porque querías, como cada vacaciones veía seminaristas y sacerdotes que ayudaban a los padres a confesar en la Semana Santa y a las actividades. Ahí siempre había peregrinos y turistas nacionales y extranjeros. Yo veía mucho la alegría de los padres que llegaban, de los seminaristas que llegaban, iban y venían. Y entonces eso a mí me alegraba y tenía cada día más amigos y amigos y amigos. Y ahora yo ya no iba solo a ayudarle a mi papá, sino le ayudaba a las madres a los 10, 11, 12, 13 años a picar cosas, a preparar los alimentos, a lavar las ollas. Pero después a los 13 años los padres me jalaban a la colecturía y a anotar misas. Y desde los 13 hasta los 20 estuve ayudando a contar el dinero, que era bastante, ¿verdad? Así se gastaba porque había muchos trabajadores. Este es un santuario muy hermoso, muy arquitectónico. Entonces, me sé la historia de pe a pa, pero bueno, no es el momento. Entonces los padres me agarraron para trabajos de ellos. Entonces ahora a mí me apasionaba ir porque me gustaba servir a mi papá, que ya lo ignoraba al pobre, a las madres y a los padres. Entonces me encantaba verlos, me encantaba escucharles el pregón pascual, ver toda la celebración de Semana Santa que hacían bien hermosa. En Navidad que llegaban, te decía, a dirigir a las posadas, a dirigir las piñatas. Mi papá sacaba los dulces, tenía sus bodegas llenas, le tenían confianza. Y después ya el padre le decía, llévate lo que quieras, Faustino. Pero mi papá primero era bien fiel a custodiar lo que los padres le confiaban. Entonces yo veía todo eso de mi papá, mucha convicción. Yo los primeros años me dormía con él en su cuarto y lo veía cómo le corría a servir, porque los adoradores se paraban a las 5 de la mañana a una misa y vámonos. Entonces él, cuando llegaban los adoradores, empezaban a llegar a veces a las 4, 5, 6, a veces un camión, pero a veces 50 camiones de cualquier diócesis o arquidiócesis de la República, y mi papá se ponía, pero a servir, a darle sus colchonetas, sus camas, sus dormitorios. Llegaba un padre, un obispo de quien fuera, de la marca que fuera, de la congregación que fuera, o diocesano, y mi papá corría por sus sábanas limpias, por las llaves de un cuarto digno para el sacerdote. Y aunque mi papá conociera 100 sacerdotes santos y uno que otro no tan santo, mi papá no los juzgaba y los atendía igual, porque veía en ellos a Cristo. Entonces todo eso que yo viví y aprendí desde ahí de mis papás, pues a mí ahora que estos 30 años que he caminado en la congregación, me hacen como cuestionarme cuando quiero bajar la guardia, decir aguas, porque pues, a ti te dieron mucho ejemplo de fe, entonces tiene que valer la pena el que tú te desgastes y te arrugues aquí, ¿verdad? Por Cristo, porque mi papá me dio ese ejemplo. Entonces ver ese apasionamiento con que él servía a mí me hizo entrar a la congregación. ¿Por qué no con ellas? Bueno, pues porque él por el momento no lo permitió, y yo terminando la prepa, pues también yo dije, no, mejor yo estudio lo que estudian ellos para saber lo que saben ellos. Los admiraba tanto que quería ser como ustedes,
¿sí? Y entonces estudié solo 3 semestres de filosofía y letras, y entonces sí, al tercer semestre, como que ya Jesús no me dejó en paz, y como que me apretó fuerte, y entonces yo fui a unas vacaciones, terminé el tercer semestre, me fui al cubilete, y llegaron las misioneras del Perpetuo Socorro, 3 comunidades que estaban en Texas, al servicio de hispanos inmigrantes. Entonces eran como 12 religiosas, ahora hay 2 por comunidad, en ese entonces había 4 o 5 por comunidad, en ese tiempo llegaron más o menos 12, una semana a hacer ejercicios espirituales al cubilete. Uno de los misioneros de la Natividad de María era hermano de una de ellas. Entonces cuando yo estaba ya como que en tratos con las otras, con las guadalupanas de Cristo Rey, mi papá se dio cuenta y no me dejó salir, pero el padre Mariano Castro me encontró, me vio llorando, porque lloras, le dije, es que mi papá no me quiere dejar ir al convento con las madres que yo quiero, y me dijo, no te preocupes, te voy a conseguir unas monjitas de 1 año, de esas laicas, para que vayas y pruebes y te regreses, pero también si quieres, aquí están justamente mi hermana y sus compañeras, son misioneras del Perpetuo Socorro, tienen un carisma muy bonito, redentor, te voy a presentar con mi hermana, platicas con ellas, y si te gusta, yo te apoyo. Entonces, vi a las madres y me gustaron mucho. Yo desde la colecturía sirviendo, atendiendo a los peregrinos, recibiéndoles limosnas, anotándoles sus misas, las veía alegres, contentas, felices. Había por ahí un niño Down que pues de repente cuando no conocemos bien estas capacidades especiales de los niños o de las personas, nos pueden dar miedo. No, una de las madres se acercó, lo abrazó, lo besó, le limpió sus babitas, y me llamó la atención cómo tan espontánea, y nadie la estaba viendo, ¿verdad? No estaba quedando bien con nadie, fue muy cercana, y entonces ahí vi si cumplen el carisma, ahora lo constato, de no excluir a nadie, de incluir a todos. Entonces me encantaron. Ya el padre en la noche me consiguió una cita con su hermana, justamente en el cuarto del padre estaba su hermana, la madre Lupita Castro, que murió hace como 3 años, el padre todavía vive, tiene 80 años, es muy coherente, muy íntegro el padre, pero parece que tiene 60. Bueno, pues él me llevó con su hermana y ella me echó todo el rollo que te acabo de echar. Yo no le entendía nada, por aquí me entraba y por acá me salía. Yo la estaba escuchando por educación, pero como que mi cariño y mi afecto estaba con las otras que conocía desde chiquita. Pero ya al oír que sin excluir a nadie, que San Alfonso, que Redentor, dije, pues algo tiene que ver conmigo, porque a mí me gusta como ser sociable y solidaria con todos. Sean feos, guapos, ricos, pobres, aplicados, burros. A mí me gusta como que todas las personas se sientan acogidas, contentas. Entonces dije, bueno, eso coincide conmigo, pero sentía feo con las otras madres que ya tenían mi Biblia, mis sábanas y mi liturgia. Bueno, pues total que le dije a la madre que sí, y esto era como julio, y en agosto que se deja venir la promotora vocacional a mi casa, me habló, y que pues ya venía por mí, que fuera por ella a la terminal de autobuses. Mi papá estaba de descanso, fuimos por ella, y le empecé a contar a mi papá, y él me dijo que sí, pero en el camino me dijo, es que si tú te vas, tu mamá se va a morir, y por favor te digo que todavía no. Sí, me chantajeó. Entonces la madre me dijo, voy a estar de azul con una estrella. Nosotros no tenemos una medallita ni una crucecita, tenemos una estrella. ¿Verdad que es María, la estrella de la salvación por María Jesús? Entonces, ya que la vi, me dio gusto encontrarla, y ya la abracé y nos fuimos, y en el carro le fui diciendo, madre, yo quiero ser religiosa y quiero ser misionera, no quiero ser de claustro, pero pues yo creo que todavía no, como que le quería ayudar por su lugar a mi papá. Entonces ya llegamos aquí a mi casa, esta salita donde estamos, aquí estaba el cuarto de ellos, y aquí afuera donde está la salita más grande estaba a un lado el comedor. Mi mamá dejó la cenita, cené con la madre y mi papá porque mi mamá no quiso salir. Entonces la madre pues ya venía como por mí, pero era agosto y no me dejaron. Sin embargo, la madre me dijo, pues si quieres ir, mira, el 28 de agosto entran las novicias. Yo paso por ti el 26, tú me avisas. Y ya, estuve todos esos días convenciendo a mis papás, me dejaron irme con ella vino en su combi, nos fuimos a Toluca, y ver la entrada de 12 novicias, una capilla tan hermosa en una casa hogar donde había casi 100 niñas,
de orígenes humildes o de orfandad total o parcial, donde veía yo el carisma recreado en las niñas, y niñas pobres, en un 90%, pues dije, aquí es y aquí es. Pero me entrevistaron con la madre general, me dijo, aceptada. Le dije, tengo 2 hermanos en el seminario, mi papá trabaja en la montaña de Cristo Rey, son muy católicos, tengo todos mis sacramentos. Aceptada. Le dije, no, escríbame, porque si no mis papás no me van a dejar venir. Y entonces ya como por el 1 de septiembre la madre me trajo aquí a mi casa, me pidió que hablara a mi mamá y que le dijera que le echara más agua a los frijoles porque la madre traía la combi llena de aspirantes, como 10 chiquillas. Entonces él era mi mamá y pues sí, nos tenía de comer muy rico. Y yo a la mesa cuente y cuente, mamá, es que fíjese que las novicias, que la entrada, que los cantos, que las madres, que las niñas, Toluca hay muchas flores, la casa hogar, hay un sagrario, una capilla muy hermosa. Y mi mamá me calló, me dijo, cállate, cuando venga tu papá platicas con él y lo que diga él. Pues ya me calló. Y las niñas, las postulantes, las aspirantillas, como había unas 2, 3 que tenían 2, 3 años ya ahí porque estudiaban desde secundaria, agarraron la onda y empezaron a ser alegres, de echar chistes, y ay señora, muchas gracias, su comida muy rica. Entonces ya me callé, pero en cuanto vino mi papá empecé a platicar con él, y le empecé a decir, papá, es que el 5 de septiembre entran al Inter las hermanas, y no me quiero atrasar, la general ya me aceptó, dijo, yo no veo ningún papel. Y entonces llegó, a mediados de septiembre llegó la carta de la madre Teresita Telles, donde me aceptaba, ¿verdad? Y pues ya se la enseñé a él y a mi mamá, y entonces mi mamá, al ver que esto era un poco cierto, empezó a enojarse conmigo. Yo tenía, como ya trabajaba como 2, 3 meses en una tienda como de secretaria de compras, en una tienda grande como hoy Aurrera, yo tenía anillitos, y mi papá también a veces me daba en mis 15 años y así, tenía mis manitas llenas de anillitos de orito. Pues empecé a regalarlos a mis hermanas, a mis primas, a una amiguita, y ella se empezó a fijar y me dijo, cuando vio que seguía con la ropa, me dijo, no, porque si te sales, no des nada, te lo prohíbo. Es más, ni te voy a dejar ir, te casas o estudias, pero no te vas. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué mis hermanos sí? Pues tenía 2 allí. Uno tiene 20. Eso te iba a preguntar, a veces se entiende cuando quizás es hija única o hijo único, esta parte de los papás de no entender o no apoyar así al principio, pero en tu caso ya tenías 2 hermanos en el seminario. ¿Qué crees que era lo que pasaba ahí? Ahorita que años atrás quizás le das una relectura. Yo creo que mi hermana la mayor fue al convento. Bueno, mi hermana no es mi hermana, es mi tía, es hermana menor de mi mamá. Mis abuelos murieron muy jóvenes y se le encargaron a mi mamá y a mi papá porque eran sus padrinos de bautismo. Bueno, ella se fue al convento. Estuvo como 1 año o 2 y mi hermana quería irse con las madres que yo me quería ir, con las de la montaña, pero las madres la canalizaron con otras que eran de la misma espiritualidad, pero no eran las mismas. Es más, eran unas españolas que a mi hermana como que las costumbres y solita, pues la regresaron bien flaca. Entonces mi mamá, me imagino, que pensaba que las madres me iban a hacer lo mismo. Yo pienso. Y por otro lado, cuando yo le decía, bueno, mamá, ¿por qué mis hermanos sí, yo no? Me dijo, porque son hombres y las mujeres sufren más. Y mi papá me decía también, me decía, no, dice, con ellas no. Yo le decía, papá, pero es que a usted no le dijeron qué novia, no le impusieron una novia, usted escogió. Entonces, ¿por qué no me deja? Porque yo quería ir con las misioneras guadalupanas de Cristo Rey, no con las del Perpetuo Socorro, ¿no? Pero después entendí algo que últimamente lo fui diciendo en la congregación como los últimos 7 años, pero siempre lo guardaba no por temor ni guardar nada, simplemente porque sentía que era algo muy de mis papás. Mi abuelo tenía una tienda muy grande en el pueblo donde eran, entonces mi abuelo accidentalmente le disparó a mi abuela en la columna y mi abuela duró viva 40 días. Y mi abuela lo perdonó porque fue un accidente. Entonces, como la tienda de mi abuelo era muy, muy, muy próspera, mi abuelo estuvo casi 5 años cuidando a los tíos más chiquitos, entre ellos mi hermana Bis, la que se fue al convento y luego se regresó.
Entonces, mi papá se enteró años después que las madres no la quisieron con ella y por eso la canalizaron con otra congregación por temor a que era hija, entre comillas, de un asesino. Porque a los 5 años de que mi abuela muere, un vecino, por envidia de que mi abuelo vendía mucho, era delegado del pueblo, mandó a la policía a apresar a mi abuelo. Entonces, cuando mi papá, viviendo 30 años allá, sirviendo incondicionalmente, se entera que una de las madres había dicho que mi hermana no podía entrar ahí porque podía llevar la sangre del asesino, a mi papá le dolió muchísimo, la respetó y lo guardó, pero después dijo, no, mi hija también es nieta, también lleva la sangre, ¿no? Entonces, pues las madres no investigaron la historia y bueno, la verdad me duele porque la estoy diciendo aquí, pero fue verdad. Entonces, por eso no entré con ellas y por esto conocí a las madres y me costó medio año quererlas. Ya cuando ingresé, ellos me llevaron a finales de septiembre. Mis mismas compañeras cantaron mi misa un 15 de octubre y me costaba quererlas, me costaba mucho, rezaba, estaba entre ellas, pero recordaba a las madres. Ya hasta como por febrero que un día soñé a la Virgen del Perpetuo Socorro, fui con mi formadora y le dije, madre, ya la quiero, ya la soñé. La formadora me ayudó muchísimo. Entonces empecé a amar esto. Ya mi papá cuando entendió que las quería mucho, me dijo, es que mi papá se agravó. Yo estaba en el primer año de novicia y a mi papá le dio cáncer en la sangre, anemia aplástica. Y es que mi hermana me platicó, ahora la que iba a la montaña a ayudar era mi hermana, que el que miraba todas las tardes al horizonte era mi papá extrañándome. Entonces él fue el que se enfermó, no mi mamá. Él fue el que se enfermó y entonces de novicia me avisaron que le había dado un infarto y de uno de novicia no sale, pero mi formadora me dejó venir, me estuve con él allí, esa vez pues ya de tantos gastos de sangre y médicos, ya se habían gastado todo, estaba en el seguro. Y entré de novicia, fui con mi velito blanco y me hizo prometerle que me iba a salir. Y le dije que sí, pero al otro día me dijo, no hija, ya váyase, no la vayan a regañar, le devuelvo su palabra. Dice, y es más, si usted quiere irse con las madres de Cristo Rey, usted es libre. Y entonces me salí llorando, me encontró mi hermano y mi mamá, ¿qué tienes? Le digo, ay, es que me duele mucho la cabeza, ni me dolía nada. Siempre Dios como que me da la gracia de encontrar una salida, un argumento, ¿verdad? Para no preocupar de más. Y ya que le hablé a mi maestra de novicias que se había venido conmigo a Irapuato, pues que ya viniera por mí, me dijo, no, pues ya ven, te quitas con el Irapuato para irnos a México. Entonces sentí que mi papá me devolvió todo. Y bueno, pues él le habían dado 3 meses de vida, él no duró 3, yo sufría mucho en el noviciado. Oraba mucho por él y hacía todo lo más normal que podía, pero en interno sufría bastante. Y decía, ay, mi papá no va a venir a mis votos temporales ni a mi profesión perpetua. Y pues bueno, Dios nos hizo el milagro que no duró 3 meses, duró 18 años. Mi papá murió hace 12 años, el 7 de mayo. Entonces él me devolvió la palabra, pero ya yo ya tenía la identidad socorrista, ya amaba al Perpetuo Socorro, porque antes mis amores eran Guadalupe y la Infantita, ¿verdad? La Virgen de San Juan, un poco Nuestra Señora de la Luz, que es patrona de aquí de la arquidiócesis, y bueno, ya la quería mucho mis compañeras, ya me definí que ya era ahí, florece donde Dios te ha plantado. Entonces... Claro, a la mecha, de verdad, muchas gracias porque nos estás compartiendo esto incluso desde tu corazón, algo muy íntimo, y seguramente las personas que estamos escuchando esto, nuestro corazón se hincha, ¿no? Dios se vale de muchos modos, de muchas formas, y su historia, nuestra historia la va a convertir en una historia salvífica. De verdad te agradezco lo que nos has compartido. Quisiera que así como que, imagínate que hay chicas que ahorita están en búsqueda, y están así como también, o me voy con melón o con sandía. ¿Qué les dirías tú a esas chicas, tratando no de convencer, sino de persuadir, sino desde tu experiencia, y veo cómo amas a tu comunidad? ¿Por qué con ellas? ¿Por qué les dirías a ellas, aquí te puedes realizar,
el carisma te va a servir a, pues, por no sé, a potencializar tu vida, vas a encontrar la plenitud aquí con ellas. ¿Por qué con ellas? Porque las misioneras del Perpetuo Socorro son una congregación muy alegre, muy sencilla, muy creativa, que busca de verdad la formación de las chicas desde la parte humana y nos enseña a amar de verdad a un Jesús Redentor que te ayuda a encontrarlo desde donde te envía. A mí me envió primero de votos temporales 2 años a un colegio donde yo decía, bueno, pero si yo no me vine para ser maestra, donde te ayuda a encontrar una misión. A veces los niños están abandonados por los papás, entonces a ti te toca darles la educación en la fe, la evangelización, los retiros, y desde ahí vas entendiendo cómo los chiquitos tienen hambre y sed de Dios y a ti te gusta porque los niños te dicen, eres la madre de Dios. No María, pero ellos dicen la madre de Dios, allá va la madre de Dios, o sea, la que les da educación en la fe, porque a mí me tocó mucha suerte estar en los colegios primero 3 años, luego en una misión 2 años, en una parroquia en Veracruz, muy pobre, donde me tuvieron toda la confianza porque yo misionaba con 3 madres mayores, 2 como de 70, una de 80, una de 70 y una de 60, y yo en ese tiempo tendría como 27, 26. Entonces, a pesar de ser joven y juniora, las madres me dieron toda la confianza yo fui la secretaria del decanato, me encargaba de la pastoral profética, de la juvenil, de la vocacional, de la catequesis. Entonces sentía que tenía mucho trabajo y le corría para allá y para acá, pero sentía que ellas me daban la confianza y yo me sentía muy responsable. Y sentía recrear el carisma redentor. Entonces, por eso una chica puede venirse por esto. Es más, desde postulante me mandaron a una promoción vocacional y me pusieron en el panel. Fui a ayudar a la compañera mía, pero que ya había hecho 3 años de aspirantado en Morelia. Entonces ella sí ya tenía más el carisma, más. Pero desde ahí me confiaron y me enviaron. Yo di un tema muy feliz y me ponen en el panel y dicen a la madre más jovencita. Bueno, ahorita ya no soy jovencita, pero en ese tiempo sí era muy jovencita. Y entonces me preguntan, ¿cuántas son en su congregación? Y yo como que las amaba tanto y defendía tanto que dije, somos 2,000, sin pensar que la verdad, yo ni tenía el dato. Éramos apenas 200 y yo pues dije esa mentira y todos, ¡ay! Había josefinos y me dice, ¿a poco sí, hermana? Le dije, sí, porque yo me imaginaba que así era, porque estábamos ya como en 8 o 10 países. Entonces cuando llego a la casa y le digo a la formadora, madre, ¿cuántas somos? Dijo, como 200, Alicia. Ay, le dije, lo bueno que solo me equivoqué por un 0. Entonces, ¿por qué una chica tiene que entrar aquí? Porque, bueno, mi experiencia es que a mí me han dejado ser, me han dado confianza, y eso, el querer ser responsable, me ha ayudado a responder donde me ponen, ¿verdad? De novicia fui un mes a Veracruz, con los cañeros, a cortar café, a enfermarme del estómago, pero a estar desde abajo con ellos. Luego, ya te decía, al colegio 3 años, a la misión 2 años, compartía con los padres. Pues ellos yo creo que no sabían si era juniora o no, pero yo trataba de ser lo más responsable posible y lo más fiel y lo más alegre, pero hasta ahí. Después me dieron una oportunidad muy grande de ir a estudiar a Brasil por parte del CELAM, la Comisión Episcopal Latinoamericana. Estuve, ¿me puedes traer un pañuelo, por favor? Quedé un poco sudada y un poco floja la nariz, porque la parte de mi familia la conté, es la primera vez que la cuento en público y ante un medio de comunicación, gracias, mi hermana Marta. Entonces, fui a Brasil a estudiar teología pastoral y medios de comunicación, porque después de que yo era juniora, me dieron la confianza de terminar mi filosofía, pero Dios me regaló, a todas las mandaban a la normal, a mí me regaló la gracia de que yo les dije, es que quiero terminar mi carrera de filosofía, y pues llegué con los paulinos, y no fue solamente filosofía, sino fue ciencias de la comunicación y filosofía. Entonces ya tenía algo yo de letras y algo de filosofía. Pues bueno, estos padres eran muy exigentes y fue muy rica esta confianza. Otra compañera de mi grupo y yo, benditas entre todos los paulinos y unos externos, como 19, 17 muchachos. Entonces había compañeras que decían, oye, ¿y la parte afectiva? Ay, no, le dije, a mí la parte afectiva no me importa tanto. Me importa la parte intelectual, porque hay algunos que nos creen de cabellos largos y de ellas cortas.
para mí la responsabilidad era lograr aprobar, a pesar de que nosotros ya teníamos apostolado y nos parábamos bien temprano y todo, bueno, pues tener 8, 9 o 10 era grandísimo. En metafísica 7, ellos casi siempre tenían 8 en metafísica y puro 10 los paulinos, pero solo a eso se dedicaban. Entonces para mí fue otro regalazo y otro reto que me permitieran terminar la carrera y aparte todo lo que me dieron. Entonces producto de esa carrera me voy a Brasil. No, hombre, fue una experiencia, un Big Brother, pero católico, hermosísimo. Compañeros de Alemania, la mayoría de América, de Brasil 12, éramos 32. Y los demás de Bolivia, Paraguay, Colombia, México, yo solo de México, Chile, Uruguay, Perú. Entonces para mí fue una riqueza enorme y es más me ofrecían trabajo allá, quedarme, estaba la tentación, pues estaba la preparación, ¿verdad? Pero no, tuve que llorar mucho y decir no, porque mi congregación me envió, mi congregación confió en mí y voy a regresar. Y Alemania, Adveniat, nos pagaba todo, éramos becados. Entonces yo digo, año con año Dios vive por mí en regalos, en amor. ¿Cómo no pagarle, Néstor? ¿Cómo le pagaré al Señor tanto bien que me ha hecho a lo largo de estos 30 años en la congregación? Bueno, esto de Brasil fue muy grande. De Brasil me fui a Tarahumara, a la casa hogar un año. Y bueno, ahí yo decía, venía muy preparada, según yo, y cuando me quiero elevar, Dios me baja. Y le agradezco que me bajen porque Vámonos. En la casa hogar me tocó limpiar caquita. Me tocó sacar piojitos. Bueno, era muy lista y no sacaba los piojos. Ponía a las niñas de sexto a sacar los piojos o yo los sacaba y ellas los mataban. Nada más yo vigilaba que todos estuvieran en orden y que hicieran su tarea. Logramos que las niñas fueran muy responsables en la escuela y encontré así como que el carisma se recreaba porque ahí está el no excluir a nadie. Había niñas violadas, había niñas que se te enfermaban y yo les decía, mira, es que no te alivias con nada, mi mamá dice que te ponga este supositorio por el ano. Corrían y no se dejaban hasta que lograba su confianza. Decían, no madre, es que mi padrastro me violaba por el ano. Entonces cuando dices, aquí me trajo Dios a redimir a estas pequeñas. Entonces hay un trabajo que de verdad no es nada más intelectual y ya, sino acompaña. De ahí me fui a Tarahumara un año. De igual, cuando me fui iba feliz y cuando iba entrando a la sierra, al mes, decía, qué soledad. Solo me duraba las pilas para el radio una semana, la despensa una semana, después las otras 2, 3 semanas, tortillas de maseca y caminar como ellos. Yo decía, ¿aquí qué? Hasta me quería asfixiar de soledad. Pero al mes, 2, 3 meses encontré el sabor, el caminar con el excluido. Alicia, aquí está el carisma que tú querías. Y logré hacer equipo con el obispo, con la pastoral indígena, y me encantó que según tenía proyecto para 5 años, y me cambiaron a Salina Cruz. Fue mi primera etapa, me tocó incorporar una preparatoria, que hoy es muy exitosa, que tuvo premios a nivel nacional e internacional. Y de ahí de Salina Cruz me vine a la pastoral vocacional, y de la pastoral vocacional, donde fueron 2 años intensos, feliz porque para arriba y para abajo con los jóvenes, con los sacerdotes, con las reuniones, las 2 anuales que hay a nivel nacional, asamblea y ¿cómo se llama la otra? La de noviembre y la de mayo, asamblea y jornada. Para mí era preguntarle a todos, ¿tú cómo le haces? Enriquecerme y volver. Pero luego que me dicen, te vas a Tampico, pues llegué a Tampico a iniciar la secundaria. Bueno, pues estuve 3 años y de ahí me fui a Salina. Mis últimos 7 años fueron Salina Cruz y pues mucho trabajo, bastante, trabajar de noche, gastar la mente, pero ahorita mira, la mente descansa y estoy con mi mami. Estoy muy feliz y por eso las chicas tendrían que elegir servir como misionera del Perpetuo Socorro, y si no como la congregación que le guste y que se adapte a su carisma, pero que sirva. Y si no quiere ser religiosa, que sea una buena cristiana, una buena esposa. Por último, una invitación así directa a las chicas para eso, para que descubran su vocación. Pues dejarse amar por Dios, quererle abrir el corazón y ver que
Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se da por añadidura. Cuando tú le abres el corazón a Dios y Él entra y lo experimentas, ya nada puede ser igual. Entonces piensas, si tanto me has dado, Señor, ¿cómo te puedo devolver poquitito de lo mucho que me das? Cuando nos dejamos amar por Dios y las que tenemos historias de repente que reparar, que superar, si le abrimos el corazón a Dios, Él hace nuevas todas las cosas. Y el carisma redentor no excluye a nadie. Puede dejar su historia atrás y continuar y servir, ¿verdad? Porque puede hacerlo. Cuando le abre el corazón a Dios, se llena de Él, se va preparando más, sobre todo si va orando y viviendo y actuando. Entonces viene la experiencia de Dios y entonces Él te empuja a pesar de que a veces tú no quieras. Por eso tendría una chica que venir a vivir una experiencia con las misioneras del Perpetuo Socorro, que la vamos a hacer en julio, la jornada vocacional, lleva todos los temas de un previda, y conocernos. Si dice que sí, adelante, la acompañamos. Es un proceso de 6 meses a 3 años. Y si dice que no, también la acompañamos para que encuentre su vocación en otra congregación, con las amadas de claustro, o como una buena esposa, pero que siempre se decida amar a aquel Jesús que nos amó primero. La congregación siempre nos va a enseñar a seguirlo y amarlo, ¿verdad? Y también la respuesta es personal. Cuando le conoces de verdad, ya no lo puedes dejar. Alicia, muchas, pero muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir, por abrirnos tu corazón. Realmente te lo agradezco desde acá, desde Tampico. Agradezco esta oportunidad que nos diste de conocerte. Te conozco hoy un poco más, te conocemos porque este video es un en vivo que después editaré y lo vamos a publicar en las páginas ya oficiales de Vocacional Tampico, que te enviaré para que lo compartas también con las promotoras de tu instituto. Y la idea era eso, y lo hiciste de una manera espléndida, un rostro concreto a la vocación religiosa que sale de una familia, con todo lo que implica una familia, y sobre todo sabiendo cómo Dios transforma. Y nos ha quedado claro tu testimonio, cómo ha transformado tu vida y la dispuesta que estás de seguir transformándola y ayudándole y colaborando con Él a transformar la realidad en donde estés. De verdad, muchas gracias. Y quiero agregar que de repente hay crisis, y que de repente no es fácil, y que de repente caes en errores, pero Dios siempre te vuelve a levantar, siempre está ahí para caminar contigo, y que las crisis, bueno, después de que sales de ellas, te ayudan a crecer. Entonces, chicas, si se vienen con nosotros, no digan que todo, no vayan a pensar que todo es vida y dulzura. Hay procesos, sin embargo, bueno, si de todo lo bueno y lo no tan bueno tomamos un aprendizaje, claro que crecemos bastante, ¿sí? Un abrazo a todos en Tampico, a ti especialmente, a todo el equipo de Pastoral Vocacional, a las madres, a las hermanas, a las religiosas, a los seminaristas, a los laicos que apoyan, que no se echen para atrás porque sirven a Cristo, porque la iglesia de Tampico necesita muchas vocaciones. Alicia, gracias a ti. Ya después que editemos el video, ahí te lo hacemos llegar para compartirlo. Que Dios te bendiga. Un abrazo, Padre Néstor. Muchas gracias. Saludos a tu mami y a toda tu familia. Muchas gracias. Como la primera vez que de ti me enamoré, por eso mi corazón ardía.